Tomen asiento, hermanos. Vamos a tomar estos minutos para ir por nuestra clase de escuela dominical en esta mañana, ya tarde, perdón. Estamos yendo por una serie de estudios que llamamos dándole un propósito correcto a nuestra vida, y la meta es tratar de enfocar nuestra vida dentro de los planes de Dios, hermanos, que eso es muy importante. Recordemos, Dios todo lo hizo bajo un plan soberano. Por así decirlo, todo lo que sucede y ha sucedido es parte de un plan diseñado perfectamente, con todos los antecedentes y los pros y los contras que Dios quiso que sucedieran. Así que vale la pena que nosotros siempre tengamos en cuenta que nosotros somos parte de ese plan, y esa es la razón que quisimos hacer este estudio, para que nosotros encajáramos dentro de los planes de Dios. Hemos visto ya varios puntos sobre este estudio. Vimos acerca de las reflexiones que nos ayudan a mantener el propósito correcto de nuestra vida. Vimos cómo los planes específicos que Dios nos ha diseñado parten de el punto que Él es quien debe de ser el enfoque de todos esos planes y esos propósitos en nuestra vida, dado que Él los hizo con un propósito eterno, ¿verdad? En esta tarde vamos a continuar de donde dejamos nuestro estudio la semana pasada, en el cual hablamos de cómo Dios define nuestra vida. Hablamos que Dios define nuestra vida como una prueba, como un fideicomiso y como una asignación temporal, ¿verdad? Y terminé dándoles la frase que decía el gran teólogo Lewis, que decía que todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Y comenzamos ya sobre el propósito supremo de nuestra vida. Yo creo que dentro de esto es quizá de lo más relevante que debemos de mantener en mente, hermanos, cuando hablamos de los propósitos que debemos de tener en nuestra vida, cómo enfocarlos correctamente. Entonces, vamos a comenzar nuevamente allí donde terminamos la semana pasada. ¿Cuál es el propósito supremo de nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, por la manera como la mayoría de los hombres que sirvieron a Dios, el propósito supremo es agradar a Dios. No hay nada, hermanos, que Dios le plazca más que usted lo agrade. Así como usted como padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le complace de sus hijos? Que hagan lo que usted quiere, que hagan lo que usted le mande. Eso es agradarlo a usted. Yo creo que no hay mayor satisfacción que nosotros tenemos que los hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Bueno, de la misma manera. Y vimos el ejemplo, hermanos, de Noé. Noé es un buen ejemplo de un hombre que por cientos de años, ¿verdad? Vivió muchos años, hermano Noé. Realmente la Biblia dice que su enfoque de su vida fue el agradar a Dios. Entonces, dijimos, hermanos, que la vida fundamentalmente solo tiene una decisión personal: agradar a Dios por sobre todas las cosas y las personas. No solamente vimos el ejemplo de Noé, pero Pablo también definió su vida de esa manera. Su propósito principal en la vida era agradar a Dios. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo en Gálatas 1:10? Fue un versículo que leyó nuestra hermana Xiomara. Y tenga su Biblia ya a la mano, porque ya sabe que en la escuela dominical también usted participa, diciendo algo y también aportando para la clase y leyendo un versículo. ¿Busco ahora yo el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Ciertamente, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. En otras palabras, con esas dos preguntas retóricas, Pablo está diciendo, ¿cuál es el punto? ¿No es el que yo agrade a Dios? ¿Busco yo ahora el agradar a los hombres o el agradar a Dios?
Y esa es la meta suprema de nuestra vida, hermano. Si hay un propósito que debemos de buscar siempre, es que nosotros agrademos a Dios. Recuerde una cosa, hermanos. Hemos sido creados y escogidos para glorificar y deleitarnos en Dios. Hermano Jesús, Efesios 1, versículo 3 al 6. Y luego, hermano Marcos, Salmos 37, 4. Leamos primero Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, hermano Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, el plan de Dios fue que Él nos creara, hermanos, con el propósito de que sirviéramos de honra y gloria a Él, de que nosotros nos deleitáramos en Él como parte de su creación, tal como lo dice el salmista en el Salmo 34, 7, ¿verdad? Que es el versículo que va a leer el hermano Marcos. Mire lo que dice allí. De ahí proviene ese canto que cantamos de vez en cuando, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese canto? ¿Qué dice Salmo 37, 4? Oh, ven. Hermano Marco 37, 4 de los Salmos. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Fíjese que la condición para que Dios cumpla muchas de nuestras deseos, por así decirlo, hermano, es que Él sea el enfoque. Los deleites casi son siempre los enfoques en nosotros, ¿verdad? Pero aquí el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él entonces te concederá las peticiones de tu corazón. No sé qué peticiones usted tenga o qué deseos tenga en su corazón, pero según el plan de Dios, nosotros fuimos criados, escogidos por el Señor para que nos deleitemos en Él, para que Él sea nuestro deleite, para que Él sea nuestro gozo, para que Él sea nuestro enfoque. Entonces, ese es el propósito supremo de nuestra vida, hermano, agradar a Dios. No se preocupe si usted no logra agradar en todo a los demás, incluyendo a sus cónyuges, incluyendo a sus hijos, a sus hermanos en Cristo, a sus familiares, ¿verdad? Porque todos somos muy difíciles de complacer. Bueno, yo soy, no sé. Hermano Pablo, ¿es difícil que lo complazcan a usted? ¿No? ¿Seguro? Fácil. ¿Fácil? Muy bien. No, conmigo no. ¿Cómo qué le complace a usted? Pues, ¿cómo qué? O una buena comida. ¿Sí? O sea, y no necesita estar tan... Bueno, para usted no es, pues, pero para la persona que lo va a preparar. No, sí. Ah, entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros le agrademos a Él, porque ese fue su plan. Que así como el hermano se deleita en una buena comida, le complace una buena comida, sea un deleite, sea algo complaciente. Por eso el salmista describía la palabra de Dios como algo deleitoso, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo David en el Salmo 19? Hablando de lo deleitoso que debe de ser la palabra de Dios. Usó algo simbólico, pero ¿se acuerda? ¿Sí o no? La miel, dice, ¿verdad? Como la miel y la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro refinado, y como la miel que destila del panal. Y ahora no nos podemos deleitar en Dios en sí, en su persona, porque Él está en los cielos, pero el deleite viene más que nada en su palabra. Hay una segunda cosa en cuanto a esto del propósito supremo de la vida sagrada de Dios. Recordamos, hermanos, que existes para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios, para complacerlo en todo detalle de tu vida. Por eso el apóstol Pablo no exagera cuando dice en 1 Corintios 10:31, hermano Daniel, ¿se acuerda? Es un versículo que ya
Lo hemos repetido muchas veces, lo repetimos varias veces. Si pues comieis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Imagínense, hasta cosas tan insignificantes como comer y beber. Háganlo, dice, para la gloria de Dios, no para complacer a los demás, hermano Pablo, sino para la gloria de Dios. Porque cuando usted se satisface en algo, pues el agradecimiento debe de ser a Dios, porque Dios lo crió con esos sentidos de gusto, ¿verdad? De deleite. Y Pablo dice, ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay mucha gente que quiere complacer a los demás, que vive su vida tratando de complacer a los demás. Aunque es una buena intención, hermanos, no es la meta suprema suya ni mía, ¿verdad? Yo tenía muy alta estima al presidente Trump porque él era un tipo de persona que no le andaba buscando complacer a la gente, menos a los medios de comunicación. Y eso hace un líder. No estoy diciendo que él era el mejor líder, pero quiero decir veía en él que él no le afectaba si la gente recibía bien esto o recibía bien aquello. Él hablaba lo que él pensaba que quería decir, sin tratar de complacer a la gente. Entonces, existimos, hermanos, con ese propósito de deleitar a Dios, de agradarlo a Él. Ahora, hay 5 maneras específicas, hermanos, siguiendo el ejemplo de Noé. Si usted revisa la vida de Noé por todo el Antiguo Testamento, los versículos y capítulos que habla sobre la vida de Noé, se dará que hay 5 maneras en la cual Noé o nosotros o los autores bíblicos o los hombres de Dios, de cómo agradaron ellos a Dios. Y son simples, hermanos. Fíjese que Dios no hace nada complicado en cuanto a cuando hablamos de agradarlo a Él. Como dice el apóstol Pablo otra vez, el hermano Pablo, es fácil agradarme a mí. Podríamos decir hasta cierto punto que es simple agradar a Dios, hermano. Es muy práctico agradar a Dios. Los monjes creyeron erróneamente, ¿verdad?, que alejándose, aislándose de todo lo del mundo, esa era una manera de agradar a Dios. No cayendo en ninguna perversidad de este mundo, aislándose del mundo, iban a agradar a Dios. Esa era su meta de ellos. Por eso creían que una vida monástica era el ideal para agradar a Dios, porque allí uno no estaba en contacto con el mundo. Pues eso no es lo que el Señor quiere, hermanos. Entonces, nosotros debemos de entender cuál es la manera práctica, por así decirlo, en que podemos agradar a Dios. Y la primera de ellas, ¿qué dice Juan 4:24? Hermana Juanita, Juan 4:24. Ya le dije que si se duerme, a usted lo pongo a leer, para que le ayude. Le estoy ayudando, hermano, que conste. ¿Okay? No quise decir que la hermana Juanita se está durmiendo, que nada más digo, si se duerme, ahí ya. Ya. Juan 4:24, ¿qué dice? Póngase los lentes, ¿no?, para que lea bien. Póngase los lentes. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que le adoren. Si Dios es espíritu, dice el Señor, dice, entonces es necesario que los que adoran a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Y eso es lo que revela, hermanos, que una manera que podemos agradar a Dios sin más ni menos, o sea, así de simple, así de práctico, es que Dios se agrada en nuestra adoración personal, hermanos. Dios se agrada en nuestra adoración o en tu adoración personal. Dios se agrada, hermano, cuando nosotros le adoramos. Por eso usted no debe de, aunque no es la única forma, ¿ok?, no debe de perderse el tiempo de adoración, hermano. No veo la razón por qué usted decide voluntariamente perderse el tiempo de adoración, porque es una buena manera
de adorar a Dios. Y la adoración le agrada a Dios. No es la única manera, dicho sea de paso, ¿ok? Es quizá de la mínima manera, pero es igual una buena manera de agradar a Dios cuando usted le adora. A través de la alabanza, a través de los cantos, hermanos. Porque usted declara quién es Él y todo lo que Él hace. Declara parte de sus atributos, de su persona, de sus obras. A Dios le agrada y por eso dice, Dios es espíritu y los que lo adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando usted le adora. ¿Qué no por eso surgió la idea de que a la gente le gusta que le canten, pues? Le llevan serenata. Antes, para enamorar a las muchachas, ¿verdad? O a las mujeres, les llevaban serenata y ¡ay, qué lindo! Porque agrada que lo elogien a uno, que lo exalten a uno, que le hagan resaltar sus virtudes, sus atributos. Entonces, Dios es lo mismo, hermano. Todo lo que hacemos para complacer a Dios es un acto de adoración, como Pablo dice, ya sea que comáis, bebáis o hacer cualquier otra cosa. ¿Sabe que usted puede adorar a Dios incluyendo limpiando su casa? Lavando los trastes, trabajando en su empleo. O sea, nosotros no hemos quedado la idea de que aquí es la única manera donde se adora a Dios. La adoración es un estilo de vida, hermano. Es una práctica constante. Manejar es una manera de adorar a Dios. Toda nuestra vida, hermanos, es, por eso dice Pablo, y cualquier cosa que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces la adoración no debe ser un momento especial en nuestra vida, hermanos, sino un estilo de vida. ¿Qué dice Salmo 34.1, hermano Irineo? Salmo 34.1. Mire lo que dice. Observe lo que dice el Salmo 34.1. Hablando, hermanos, que la adoración no debe ser un momento especial en nuestra vida, sino un estilo de vida para nosotros. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor de vez en cuando. Algunas veces. La mayor parte de veces. ¿Dice eso? Sí. Marilyn, ¿dice eso? ¿Qué dice? En todo tiempo. Por eso dije, aún actividades más insignificantes son un acto de adoración al Señor, hermano. No entremos en un asunto religioso aquí, que antes pensábamos que la única manera de adorar a Dios era cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron, que por eso ahí uno se porta tan bien y no. Cualquier lugar es un lugar para adorar a Dios y en cualquier forma es una buena forma para adorar a Dios. Entonces, esa es una manera de agradar a Dios. Dios se agrada de tu adoración personal. Segundo, 1 Samuel 15:22. Hermano Alex, 1 Samuel 15:22. Ahí encontramos otra forma práctica, otra forma, hermanos, importante de cómo podemos agradar a Dios. 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice? Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy bien. ¿Cuál que cree que sea allí la cosa que Dios está diciendo que le complace a Él? La obediencia. La obediencia. Dios, hermanos, se complace grandemente en tu obediencia. Así de sencillo, hermano. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender eso a nosotros? Leer, orar, evangelizar, venir a la iglesia, servir, contribuir financieramente para eso. Todos esos son mandatos de Dios y Dios se complace cuando tú lo obedeces. Cuando tú haces lo que a Él le agrada y lo que Él te manda. Dios se agrada más de la obediencia, de la fe, hermanos, que de la misma fe. Porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces, la obediencia está por encima de cualquier actividad que realices, hermano. La obediencia es el termómetro de tu amor, como dijo el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Juan 14:15? Recuérdese, hermana Perla. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo el Señor en Juan 14:15? Juan 14:15.
¿Sí? Práctico. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer, que es la palabra más correcta usar allí, mejor traducida allí. Entonces, Dios se complace, acabamos de decir ese rato, hermano. O sea, ¿qué es lo que le complace más a usted de sus hijos? Su obediencia. Así es, así. Nosotros seríamos padres completamente felices si los hijos todo el tiempo obedecieran, ¿verdad? Bueno, igual Dios, hermano. No hay mucho misterio allí, hermano. Dios dice, sirve, sirve. Dios dice, da, da. Dios dice, adórame, adora. Dios dice, evangeliza, evangeliza. ¿Cuál es el problema ahí? Porque Dios se complace. El problema es obedecer. Y por eso dice allí, ¿verdad? Se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas, más en que se obedezca su palabra. Porque algunos pensamos, hermano, que a Dios le importa más otras cosas. No, primordialmente le importa la obediencia, que de ahí derive todas las demás cosas. ¿Ok? Que de ahí derive las demás cosas. Tercero, ¿qué más complace a Dios aparte de nuestra obediencia y nuestra adoración, hermano? Job capítulo 1, versículo 8. La historia la conocemos, hermano Pablo. Job 1, 8. Y luego el versículo 3 del capítulo 2. ¿Okay? Job 1, 8 primero y luego Job 2, 3. Que es la tercera manera como podemos agradar a Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora el versículo 3 del capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ok, una pregunta para usted. En dos ocasiones Dios está resaltando las virtudes de Job, como un hombre temeroso de él, recto y todo eso. En dos ocasiones. ¿Por qué cree que Dios lo hizo? ¿Por qué resaltó en dos ocasiones las virtudes de Job? ¿Qué lo llevaron a Dios a decir Job es un hombre temeroso, recto, no hay nadie como él? ¿Por qué cree que lo hizo? Porque Dios se agradaba de él. ¿Por qué quién? Dios se agradaba de él. Porque Dios se agradaba de él. O sea, le complacía tanto que le presumió a Satanás y le dijo, ¿ves a Job? Yo estoy complacido con él. Es un hombre temeroso, fiel, servicial, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó Job allí, a ese punto? Ahí está el asunto, ¿ok? Porque Job, yo creo que principalmente, hermano, fue por la manera como Job se humilló ante el Señor. No tenía que pasar por esas cosas, pero Dios lo pasó por esas cosas. Y cuando Dios lo pasó por esas cosas, en vez de que Job se disgustara con Dios, se enojara con Dios, ¿qué hizo? Se humilló. Entonces, Dios se agrada, hermanos, de tu vida cuando tú te humillas a Él, cuando eres humilde ante Él, cuando tú reconoces a Dios y no peleas con Dios. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué es lo que sucedió con Job, verdad? La sumisión a Dios es un verdadero acto de dependencia de Dios, hermanos. No es argumentar su voluntad. Job 1, 20 y 21 es lo que dice, ¿verdad? Cuando Job pasó por todos esos problemas y dificultades, ¿cuál fue su reacción, hermano? ¿Cuál fue su reacción? Mire lo que dice el versículo 20 y 21, hermano. ¿Quién no ha leído? Hermana Catalina. Job 1, 20 y 21. Ya sabemos todo lo que le vino a Job, ¿verdad? Calamidades, sufrimientos, pruebas, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de su salud y bueno, tanto que le vino. Pero ¿cómo reaccionó al darse cuenta que fue Dios quien? Job 1, 20 y 21.
bien. Es así como reaccionamos nosotros cuando nos va mal, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad. Si no es así, Dios quiere humillarnos, hermano. Hace tiempo prediqué un mensaje, cuando preparaba esta parte de este estudio, me acuerdo que titulé una de las primicias del sermón que le dije, basado en la vida de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, el rey que llegó a ser el poderoso y todo eso. Y le dije en ese sermón que Dios hay veces humilla para dejarte humillado, o te humilla para exaltarte. O sea, hay personas a las cuales Dios las humilla para hacerlas más humildes. Y hay personas a las cuales Dios las humilla para dejarlas más humilladas. O sea, porque no aceptan someter su vida a Dios. No se humillan ante Él, no reconocen lo que son y lo que tienen. No reconocen que todo lo que pueden hacer en su vida es algo que Dios permite. Entonces, de la misma manera, Job aprendió, hermanos, Dios lo humilló para hacerlo más humilde. Dice, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Él no anduvo argumentando con Dios de por qué, de cómo. La rendición a Dios, hermanos, es un acto que alegra a Dios. Es una muestra de tus limitaciones personales. Por eso el salmista David, o el rey David, en Primera de Crónicas 29:14, se pregunta aún de todo lo que él tenía, se pregunta humildemente, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? O sea, no soy nadie, no tengo nada, tengo limitaciones y aún así tú me permites ofrendarte a ti. ¿Qué es lo que dice allí, no? Primera de Crónicas 29:14, hermana Marilyn. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo le voy a decir el secreto para que usted le dé de una manera generosa a Dios, hermano, porque yo lo aprendí. Y yo le he dicho sinceramente, en proporción a lo que yo gano, en proporción a lo que yo le doy al Señor, hay mucha diferencia. Pero le he aprendido una cosa, porque lo que yo le doy, dice David, ni siquiera es mío. Entonces, ¿cómo me atrevo yo, si no es mío, todavía a ser mezquino con el Señor y decir, no, pues, si dice David, ¿y quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendarte a ti y todas estas cosas? Si todo lo que recibimos viene de tu mano. O sea, hermanos, eso es tomar una actitud humilde. David está diciendo, ni siquiera soy digno de darte. Y si te doy, nunca me voy a jactar yo de, oh, pues, estoy dando mucho, Señor. Pues digo, por eso me encanta la historia del fundador de la JCPenney. Le he dicho, ¿verdad? Que él llegó a un punto en que le dijo al Señor, si tú me prosperas tanto, en vez yo de darte el 10, yo te voy a dar el 90 a ti y yo me voy a quedar con el 10 yo. Y no lo hizo cuando él era un hombre muy rico, lo hizo desde que empezó su negocio. Y así el Señor lo prosperó. El Señor lo prosperó. Entonces, Dios se agrada, hermano, cuando nosotros nos humillamos. Y no solamente en el área financiera, en muchas otras áreas, ¿verdad? Pero un ejemplo que nos da Pedro. Recuerden, hermanos, Dios tiene una recompensa especial para aquellos que se rinden totalmente a Él como un acto de humillación. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 5:6. Hermano Daniel, otra vez. Primera de Pedro 5:6. Mire lo que dice. ¿Sí? Por eso le dije, Dios humilla a algunos para dejarlos humillados y humilla a otros para hacerlos más humildes. Y en su tiempo exaltarlos. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pues, dice Pedro. O sea, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice, cuando
fuera de tiempo o a su tiempo, Él que dice, os exaltará. Os exaltará. Entonces, Dios se agrada de tu humildad cuando te humillas a Él. Número 4. ¿De qué otra cosa se agrada a Dios, hermanos, de manera simple y práctica? Deuteronomio 10:12. Hermano Pablo, otra vez. Deuteronomio 10:12. Miren lo que dice. ¿10:12? Y ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Muy bien. Menciona dos requerimientos de Israel. Pero uno de ellos nos dice, hermanos, que algo que le complace a Dios, hermanos, es que Dios se complace en su corazón cuando le ama sobre todas las cosas y las personas. ¿Qué pides el Señor de ti? Dice Pablo. Que lo ames. Que lo ames. Y por eso el Señor repitió este mandamiento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Le dijeron, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál fue? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No hay nada que le complazca más a alguien, yo creo, que lo amen y se lo demuestren, ¿verdad? Por eso dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una manera en que tú amas a Dios es cuando le obedeces, y una manera en que tú complaces a Dios es cuando lo amas por sobre todas las cosas. Dios espera, hermanos, que tu corazón, que la razón suprema de por qué adoras a Dios es porque le amas. ¿Se acuerda de lo que le dijo a Pedro en 3 ocasiones? ¿Me amas, Marcos? ¿Me amas, Marcos? ¿Me amas, Marcos? ¿Sí o no? Porque esa pregunta la podemos aplicar a nosotros, ¿verdad? Tranquilamente. Por eso hicimos un estudio sobre eso, ¿verdad? Si nosotros amamos al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, hermanos, no tendríamos problema amar a su iglesia. Pero quien dice que ama a Cristo y no ama a su iglesia, o viceversa, quien dice que ama a la iglesia pero no ama a Cristo, pues es una contradicción, porque ese es un mandamiento supremo, hermano, de amar a Dios. Pregúntate algún momento, hermano, ¿realmente amas a Dios? Yo le dije que uno de unas reflexiones quizá más fuertes que yo tuve durante mi estadía en el hospital y después de ella es preguntarme, hermano, ¿realmente yo amo al Señor? ¿Hago todo porque lo amo o simplemente porque pues me pagan o porque tengo que hacerlo o todo eso? Es muy importante, hermano, porque Dios mira el corazón. Le dijo Samuel a David, Dios a Samuel, ¿verdad? No mires a lo grande de su parecer, hablando de cuando iba a elegir al próximo rey de Israel, ¿verdad? No mires a su grande parecer, ni a lo atractivo de ni a su fuerza, ni a nada. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, dice Dios mira el corazón. Siempre le he dicho, hermano, Dios está detrás de nuestras intenciones. No de lo que hacemos, de las intenciones, o sea, de por qué. Si cuidamos eso, hermano, lo demás lo vamos a hacer bien. Pero si nada más hacemos sin tener la intención. Le dije a mi hijo, tú vas a servir, camino aquí, le dije, tú vas a servir a Dios y asegúrate que lo estás haciendo por la motivación correcta. Le dije, servir a Dios es una obligación, pero servirlo por obligación no trae recompensa. Servirlo de corazón sí. Ahora, tú decides, ¿quieres servir a Dios por obligación? Lo tienes que hacer, no importa qué. Pero si lo haces de corazón, entonces la recompensa va a venir. Y ojalá que le hayan sido los efectos, porque él llegó, ¿verdad? Y se subió aquí. No, yo le dije, no, usted tiene que servir a Dios porque usted lo ama, porque usted quiere servirle, no por obligación solamente. Ahora, lo tienes que hacer porque es tu obligación,
Pero Dios no recompensa la obligación, hermano. Dios recompensa el corazón, la decisión de hacerlo de corazón. El amor a Dios alegra y complace como ninguna otra actividad que realicemos, hermano. Porque eso demuestra que realmente está. Y por último, miren lo que dice Juan 12:26. Hermano Marcos, Juan 12:26. La quinta manera que podemos agradar de una manera práctica, hermanos, a Dios es cuando, ¿qué? Versículo 26 de Juan 12. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Bien fácil la pregunta. ¿En qué se complace Dios ahí, según ese versículo? Sí. Pero vamos un poquito más allá, ¿ok? Dios se agrada alegremente, hermano, cuando le sirves a su Hijo como a Él. Por eso dice el Señor, si alguno me ama, sírvame. ¿Verdad? Sírvame. El servicio a Dios es una muestra de amor, hermanos. El servir a Dios nunca debe ser por obligación, sino por amor. Otra vez, el servicio a Dios, hermanos, es obligatorio para todos. Pero solo el servicio a Dios de corazón es recompensado. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Si usted sirve a Dios por obligación, o da por obligación, o canta por obligación, o viene por obligación, está bien. Pero lo que recompensa es cuando usted lo hace por amor, de corazón. Tu servicio a Dios está, hermanos, dentro del plan de Dios. Ya estaba diseñado que Él te escogiera, Él te creara, porque Él quería que le sirvieras. Como decía, no sé, hace un tiempo leí algo que decía que las plantas dan fruto, los árboles dan sombra, y todo lo de la creación da, menos el hombre. El hombre quiere siempre que Dios le dé. Todos los demás dan, pero el hombre es lo que menos quiere dar. Entonces, tu servicio a Dios estaba en la mente de Dios cuando te salvó, y su mayor deleite es que tú le sirvas ahora a Él. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó desde antes que nosotros naciésemos, desde antes de la fundación del mundo, dice. Fuimos creados para hacer buenas obras, hermano. O sea, para servir a Dios. Y todos nosotros deberíamos de preocuparnos por encontrar alguna área donde podemos servir específicamente a Dios. Ese es parte del propósito de nuestra vida. Entonces, estas 5 maneras prácticas, hermanos, son las que Dios quiere que nosotros consideremos, porque eso es lo que le agrada a Él. Dijimos, número 1, le agradas cuando le adoras. La adoración al Señor es algo que le agrada. Le agrada cuando tú le obedeces, cuando tú y yo somos obedientes, cuando nos humillamos a Él, es algo que le agrada a Dios. Cuando lo amamos, por supuesto que le agrada a Dios. Y también cuando le servimos. Por eso dice Deuteronomio 10:12, ¿verdad? Hermano, el versículo que leyó dice, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que le ames y le sirvas. Fíjense bien, ahí el Señor dice, ¿qué es lo que te pide? ¿Quieres saber qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Que le ames y le sirvas. Es sencillo, eso es práctico, hermano. No tiene nada de teológico eso. Entonces, ahí está el meollo del asunto, hermano. Nuestras vidas tienen que ser enteramente para Dios y para nosotros. Muy bien, para finalizar, simplemente quiero darle un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, porque ya se me hace que ustedes los veo con cara de ya hice. El hermano Pablo decía, bueno, ahora, ¿cómo encuentro yo
el propósito específicamente para ellos. O sea, ¿cómo sabemos lo que el Señor quiere que sea el propósito específicamente en la vida del apóstol Pablo, o del hermano Alex, o del hermano Jesús? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Hay alguna manera que usted puede decir, yo sé, pastor, que este es el propósito específicamente? Ya descubrimos que de manera general nosotros amar a Dios, obedecer a Dios, humillarnos a Él, servirle a Él, todo eso son propósitos de manera general, ¿verdad? De manera general, porque fuimos diseñados para la eternidad. Todo lo que hacemos tiene que tener un efecto eterno. Estas 5 formas de agradar a Dios tienen efectos eternos. Pero ahora, ¿cómo yo sé cómo agradar yo? ¿Cuál es, cómo yo sé cuál es el propósito específico mío? Porque sí puedo involucrarme en todos los demás y es parte del propósito general para todos los creyentes, pero ¿cómo yo? Entonces, vamos a ver lo que podríamos decir es el final de nuestro estudio, que es encontrar el propósito individual de mi vida. Y esta es la primicia de esto, ¿ok? En esto se va a basar cómo usted y yo vamos a encontrar el propósito individual, que es la pregunta que el hermano Pablo casi tuvo desde el principio del estudio. Esta es la primicia. Los propósitos de tu vida son compartidos y son específicos. O sea, Dios tiene propósitos que tú vas a compartir con todos los demás creyentes, ¿ok? Como la adoración, como el servicio, como el humillarte a Él, obedecer. Todo eso son propósitos que compartimos todos. Pero hay propósitos específicos. O sea, Dios tiene un propósito específico para la hermana Juanita. ¿Cuál es, hermana Juanita? Y tener hijos no es ese, ¿ok? Ya dijimos que algunos son propósitos que Dios te creó. Claro, Dios creó a la mujer para tener hijos, pero no son propósitos de alguna manera que entran dentro de la categoría que tienen efectos eternos. Pero nos preguntamos eso, o sea, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué es el propósito específico para mí que Dios tiene para que yo lo cumpla? Porque ¿qué tal si no estoy cumpliendo con mi propósito? Entonces, los propósitos de nuestra vida, hermanos, son compartidos y son específicos. Dios te creó con propósitos comunes con otros creyentes y con un propósito específico para tu vida personal. Y ahí vamos a empezar con el propósito específico para mi vida personal, ¿verdad? Aquellos que tenemos compartidos es obvio que son específicos también para mí, aunque lo compartimos con los demás, pero hay uno específico para mí que no entra dentro de la categoría más que para mí y tengo que cumplir. Entonces esa es la primicia. Hay algo que yo debo de estar haciendo específicamente para cumplir con los planes y los propósitos de Dios, porque acuérdate, al final ese es lo que debemos de encajar en nuestra vida, de armonizarlo con lo que Dios está planeando para mí. Yo he descubierto el mío, entonces por eso sé que lo tengo que hacer y sé que lo debo hacer y lo quiero hacer y es algo que le da otras dinámicas a mi vida para que se lleve a cabo. Pero mientras no sepamos, hermanos, es bueno. Es bueno que nosotros empecemos a evaluar ello. Amén. Amén. ¿Algún comentario, duda, sugerencia, opinión? ¿No? ¿Nada? ¿No dicen nada? ¿No? Muy bien. Y no dice nada. Vamos a... Yo, o sea, precisamente esto es lo que quería llegar a este punto y no me va a tocar, porque me toca la guardería la próxima semana. Pero va a estar en YouTube. Oh, pero, o sea, sí es verdad, o sea, cómo saber realmente, o sea, cuál es el propósito de Dios en mi vida. No sé. O sea, no sé, la verdad. Ser esposa del pastor más yo guapo. Yo creo aguantar un poquito no un poquito, hablando, mucho. Hablando en serio. Hablando en serio. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Muy personal. No, quiero que sepa
que a veces el propósito específico de alguien es haberse casado con esa persona. No. ¿Se acuerda y le voy a dar ejemplos para que usted entienda? ¿Se acuerda de Oseas? ¿Qué le dijo el Señor a Oseas? Hermano Chuy es teólogo por excelencia. ¿Qué le dijo el Señor a Oseas? Que se casara con una mujer prostituta. Exactamente. O sea, esto es lo que vas a hacer específicamente. Ve y cásate con esa mujer prostituta. Oseas pudo haber dicho, pero, o sea, si es todo lo contrario, tú quieres a alguien moralmente... No, yo quiero que vayas y te cases con esta persona. Y ese fue el propósito específico que tuvo Oseas, porque Dios iba a cumplir un propósito para su pueblo y para la vida de Oseas, que solamente él lo hizo. No hay nadie más en la Biblia que hizo eso. O sea, que Dios le mandó a hacer eso, específicamente. Pues sí, pero o sea, antes Dios hablaba más. Bueno, ahora habla directo por aquí, pero antes eran más, pienso que entendían más directo, pero ahora pienso que es más, a veces saber exactamente. ¿A usted cree que Oseas luego dijo, oh, sí, qué suave, el Señor me habló? No. No. También tenían sus dudas. Si no, pregúntelos a Samuel, ¿verdad, hermano? En 3 veces Samuel dijo, ¿quién es este que me habla? Y no sabía quién. Tuvo que buscarle primero hasta que dijo, es el Señor que me está hablando. Porque se lo puede usted imaginar también, ¿verdad? O sea, se lo pudo haber imaginado. Pero créame, aquí está revelado. De eso sí no le quede la menor duda. Y usted lo sabe, nada más que necesita usted algunos detalles para que usted pueda decir, ahora sé que este es el propósito de Pero ¿cómo puede saber uno? Como dice la hermana, como... Aquí le vamos a decir, hermano. ¿O quiere que se lo diga ya por revelación del Señor? No. Dios se lo va a decir a través de su palabra. Créanme. Pero si usted está dispuesto a escuchar. Dice, no, pastor, yo no creo en eso. No, yo no voy a hacer eso. Bueno, ya le dije, ¿usted cree que Oseas dijo, sí, tranquilamente, pues, a ver, mamá, pues el Señor quiere que me traiga esta mujer aquí a la casa? Pero es una prostituta, Oseas. El Señor me dijo, ¿estás loco? El Señor me dijo. Y no solo eso, la abandonó, ¿verdad, hermano Jesús? Lo abandonó, perdón. Y otra vez le dijo al Señor, ve por ella, porque con esa quiero que te cases. Pero ya me fue infiel. Bueno, pues era de esperarse, era prostituta. Pero dice, no me importa, tú ve por ella. Y se la volvió a traer, hermano Jesús. ¿Sí o no? ¿Miente el Señor? No. Para enseñarnos que sí somos nosotros con Él. ¿Qué somos qué? Pues eso fue lo que Dios le está haciendo al pueblo de Israel, era lo que el pueblo hacía con Dios. ¿Cómo es que se iban con otros dioses? Y yo veo que igual así también nosotros. Dios nos da todo y nosotros vamos a otro lado. Exactamente. Así que, sí, créame, no crea que aquí vamos a revelar algo. No, la misma palabra nos revela. Y por eso los autores bíblicos, los que sirvieron a Dios, pudieron entender cuál era el propósito específicamente para ellos. ¿Podría dar un ejemplo? Estaba escuchando una señora, ya murió, creo que se llama Helen o algo así. ¿Helen Miller? Creo que sí. Es de, no me acuerdo si es de Irlanda o de Inglaterra, por allá. Y cuando se convirtió, estaba un predicador también hablando de las misiones. Y ella cuando se convirtió, ella desde ahí supo su propósito. Dice, yo sabía que iba a ser misionera. Dice, y se fue al África y ella sufrió y toda la cosa. Y dice, pero desde el principio cuando ella se convirtió, el Señor la llamó de misionera. O sea, ella rápido supo el propósito. Y a algunos les toma más tiempo que otros. Pero créanme, de la manera que se lo vamos a poner a usted, no le va a quedar ninguna duda de decir, ahora sí, yo sé que este es mi propósito. Amén. Amén. Hermano Irineo, nos despides en una oración, por favor. Buen Dios y más celestial, Señor. Gracias nuevamente, Señor, le damos esta tarde, Padre. Gracias, Señor.
Amén, Señor. Sabemos, Señor, que por eso